Bienvenido a un video para determinar el tipo de cónic de la forma general de la ecuación. Aquí vemos la forma general de una ecuación de una sección cónica, donde A, B, C, D, E y F son integradores, y A, B, y C no son todos iguales a 0. Aviso que si A, B, y C son iguales a 0, tenemos una ecuación lineal. Una sección cónica escrita en forma general no tiene que tener todos los 6 términos. Varios de los coeficientes pueden ser iguales 0 tanto como A, B, y C no son iguales a 0. Y el tipo de cónic puede ser determinado por los coeficientes de los términos. Una nota especial para este video: B tiene el efecto de rotar la cónic, y las ecuaciones de ejemplo en este video tienen B igual 0. Así que si tenemos una cónic en forma general y A igual C, o el coeficiente del término cuadrado X es igual al coeficiente del término cuadrado Y, se garantizará un círculo. Aviso sobre este primer ejemplo: tenemos A igual 1 y C igual 1, por tanto tenemos un círculo. Y en el segundo ejemplo tenemos A igual 2 y C igual 2, por tanto tenemos un círculo. Si A igual C o A no igual C, pero tienen el mismo signo, tenemos una elipse. Ahora puede parecer que esto está superando con las condiciones para un círculo, y lo es, porque todos los círculos son elipses. Así los coeficientes del X plazo cuadrado y el plazo cuadrado puede ser igual a cualquier otro o no, pero tienen que tener el mismo signo, y si este es el caso, tendremos un elipse. Este primer ejemplo tenemos A igual 1 y C igual 2, son ambos positivos, por lo tanto tenemos un elipse. En el segundo ejemplo tenemos A igual 2 y C igual 4, ambos el mismo signo, por lo tanto, tenemos un elipse. Para una parábola debemos tener A igual 0 o C igual 0, pero no es igual a 0. Así que lo que significa no hay X plazo cuadrado. O no hay un plazo cuadrado, pero debe haber uno de ellos. Este primer ejemplo tenemos cualquier plazo cuadrado, pero no hay plazo cuadrado. So A igual 0, pero C igual 2. En la segunda ecuación tenemos A igual 1, y no hay ningún término cuadrado. So C igual 0. El último cónico que miraremos es la hipérbola. Y la ecuación siempre será una hipérbola si A y C tienen diferentes signos, o los coeficientes del X plazo cuadrado, y el plazo cuadrado y tienen diferentes signos. En este primer ejemplo tenemos A igual 1 y C igual menos 1. Por tanto tenemos una hipérbola. Y en el segundo ejemplo tenemos A igual menos 2 y C igual 4. Que tienen diferentes signos y por tanto tenemos una hipérbola. Hay varios otros videos en la sección cónica que trata de graficar los cónicos en forma general y estándar. Este video solo trata de identificar qué tipo de cónic tenemos de la ecuación en forma general. Espero que lo encontraron útil, y gracias por verlo.